Buongiorno, quindi ultimo, godre merire brare muntu agno, mundo sribire ya, mundo medende yerering, die kriger mumben coma dare neuda. ¿Qué tal, chicos y chicas, damas y caballeros? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estaremos hablando un tema interesante, pero antes de entrar en materia quisiera presentarle esta obra maestra, esta hermosura, esta belleza que ustedes pueden ver. Es la mansión por excelencia de la cultura Nove. Sin embargo, esta construcción, este tipo de construcción ya se está perdiendo al pasar de los tiempos. Estamos en un siglo XXI donde las cosas han cambiado, donde la tecnología, la civilización ha alcanzado al pueblo Nove. Por ende, nos hemos tenido que adaptar a muchas de las cosas que suceden, que ocurren en nuestra sociedad. La mayoría del pueblo Nove vive en las montañas, alejado de la ciudad, alejado del escándalo, alejado de la tecnología, alejado de prácticamente todo de lo que se ve en la ciudad. Sin embargo, llega el momento, llega la oportunidad donde tenemos que emigrar muchas veces hacia la ciudad, ya sea hacia la capital o a otras provincias, ya sea por trabajo, por estudio o por otras necesidades. Y es durante este desplazamiento que se da en la República de Panamá hacia otras provincias, hacia las ciudades, cuando el Nove absorbe la cultura occidental, absorbe el entorno, una cultura diferente, un sistema de vida diferente al que no está acostumbrado, y suceden estas clases de cosas. Lo primero que ocurre en la gran mayoría de los Noves que van a las ciudades es que pierden el idioma, no hablan el novere y solamente se concentran en hablar el español. Y el problema no es que intentemos hablar el español panameño, sino el problema está en que nos olvidamos de nuestra lengua materna, nos olvidamos del novere e insistimos en hablar un idioma que no es nuestro y que nunca hablaremos bien o perfectamente. Conozco personas que cuando regresan de la ciudad, regresan de la city, regresan de alguna provincia de la República de Panamá, cuando llegan a la comarca no quieren ir a trabajar al monte, como le decimos, no quieren sembrar yuca, no quieren sembrar arroz, no quieren tirar machete. ¿Por qué? Porque hace mucho calor, porque los bichos pican por doquier, porque hay que caminar más de 1 hora y media para llegar al lugar del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. He visto y escuchado historias de chicas que están trabajando o están estudiando en las universidades de la ciudad y cuando regresan al campo no se quieren ensuciar las uñas, no se quieren quebrar las uñas cocinando en nuestro bendito fogón, no quieren fregar los trastes, las totumas con que tomamos nuestra chicha, con que comemos nuestra comida. ¿Por qué razón? Porque vienen de una civilización más avanzada, según se dice. Los chicos, los varones tampoco se escapan a esta realidad. Conozco muchachos humildes, sencillos, que viajan desde la montaña hacia las ciudades y cuando regresan a la comarca, nuestra tierra, me saludan de la siguiente manera: eso vamos, que lo que habla claro pabe, vamos a parque ahora en la tarde o qué, sopa garra. Y yo me quedo pensando, hey, pero ¿qué clase de idioma es ese que tú traes de allá? ¿Qué lo que es? ¿Qué sopa? ¿Eso qué es, señores? Me preguntaron en uno de estos días qué opinaba yo respecto a algunos noves o algunas noves que buscan su pareja en otras razas, en los latinos, en extranjeros. Yo pienso que nosotros somos personas con libre albedrío, con libres decisiones, y hacemos esto de acuerdo a lo que nos gusta, de acuerdo a lo que creemos que es conveniente para nosotros como seres humanos. Sin embargo, existen muchas personas que están en contra de esto, ya que hay que preservar la cultura, hay que preservar la tradición, hay que preservar muchas cosas que se están perdiendo en nuestra comarca. Y el problema no está en que se busquen una pareja de otra raza. Y estoy dándole una opinión respecto a mi punto de vista. El problema está cuando esa pareja quiera imponer su cultura sobre usted. Si usted tiene una pareja que no es Nove y esa pareja te aceptó y de donde vienes, no tiene por qué imponerte una cultura que no es tuya. Pero sí conozco a personas también que dicen, no, tú eres Nove, pero ahora estás conmigo, ya no vas a usar nagua, no vas a usar esa batita, esa pijama, como se dicen por ahí en manera ofensiva. Vas a usar pantalón, vas a usar lo que yo te diga. Ahora, usar pantalón en una chica no está mal, hay chicas que se ven muy bien en pantalón. Sin embargo, si hay una chica que siempre toda su vida ha usado nagua, pero se busca una pareja, un hombre de otra cultura, y le impide que use su traje tradicional, ahí está el problema. Igual el hombre, hay mujeres latinas, mujeres de otra raza que
que están con algún hombre en OVE y dicen, no, yo no quiero ver a tu familia porque es tu familia o soy yo. Eso ha sucedido. Yo he visto esa clase de historia aquí muy cerca por aquí. Conozco casos muy reales, y han habido muchachos en OVE que han abandonado a su familia de infancia para poder complacer a una mujer de otra raza que no sea OVE. Y al final de cuentas, chicos, las OVE siempre nos van a soportar nuestras locuras y van a compartir nuestras locuras. Lo digo culturalmente hablando, por nuestra forma de vida, porque han crecido en nuestro entorno, Bueno, también conozco parejas de chicos latinos con chicas OVE, igual, muchachos OVE con chicas latinas que viven muy felices, viven muy contentos y ambos comparten la cultura. Eso es muy importante, al final es muy importante, es lo que cuenta. Y señoras y señores, gracias por seguirme en mi canal de YouTube, gracias por ver mis videos, gracias por suscribirte a mi canal, gracias por compartir. Nos vemos en un próximo video, en una próxima aventura. Saludos y bendiciones.